El doctor Deepak Chopra, líder de renombre mundial en el campo de la medicina cuerpo-mente. Tras enseñar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston, fue jefe del personal médico del New England Memorial Hospital. Es autor de éxito de 12 libros, entre ellos Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo y Curación cuántica, y el director del Instituto de Medicina Cuerpo-Mente de San Diego, California. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí hoy y un privilegio poder compartir estos conocimientos. También es un signo de nuestros tiempos el hecho de que estemos preparados para recibirlos. Si consideramos los últimos 10, 15 años de la revolución que hemos dado en llamar revolución de la medicina cuerpo-mente, es obvio que hemos asistido a un desarrollo secuencial de los conocimientos en esta área. Hace unos 15, 20 años nos dimos cuenta, al menos algunos profesionales de la medicina, pero muchos más que el público general, de que por medio de una serie de intervenciones era posible prevenir algunas enfermedades crónicas. Este descubrimiento marcó el inicio de la era de la medicina preventiva. Esto nos condujo a otra fase en la comprensión de la medicina cuerpo-mente, en la que no solo es posible prevenir la enfermedad mediante cambios en la actitud, la dieta y la conducta, sino que también es posible activar una respuesta curativa desde nuestro interior. El cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de millones o cientos de millones de años para albergar una inteligencia extraordinaria, la inteligencia del cuerpo humano. Y esta inteligencia es el genio supremo que refleja la sabiduría del universo. El cuerpo humano puede considerarse una exquisita farmacia de la naturaleza. Nuestro cuerpo es capaz de fabricar medicamentos asombrosos, tranquilizantes, somníferos, inmunomoduladores y antihipertensivos. Son sustancias que el cuerpo puede sintetizar en la dosis y en el momento adecuados para el órgano que lo precise. No tienen efectos secundarios y el prospecto viene con el envase. El envase es vuestro interior. A esta era la he denominado la era de la curación cuántica. Pero de hecho esta consideración nos ha permitido avanzar un paso más. Ahora estamos empezando a comprender el potencial de la fisiología humana, gracias al cual no solo es posible prevenir una serie de enfermedades, no solo es posible activar una respuesta curativa desde el interior del organismo, sino que también es posible mantener un estado de equilibrio. Es posible mantener una interacción exquisita y armoniosa entre los elementos y las fuerzas de este sistema que llamamos cuerpo-mente durante un largo periodo de tiempo. El envejecimiento en las personas, al contrario que los animales, no es un fenómeno fijo. Científicos y otros expertos sospechan hace tiempo que el envejecimiento humano es variable. Se acelera en condiciones de estrés. Puede ralentizarse con el enamoramiento. Pero lo que es más importante es que una serie de estudios realizados durante los últimos años revelan que el envejecimiento humano podría ser reversible. Los científicos miden el envejecimiento humano por medio de biomarcadores. Los biomarcadores son factores como la tensión arterial, la densidad ósea, la regulación de la temperatura corporal, el porcentaje de grasa en el cuerpo, la capacidad aeróbica, que es la capacidad de utilizar oxígeno, factores como la proporción de colesterol bueno, la masa y el tono musculares, el nivel de hormonas del sexo en el cuerpo humano, el umbral auditivo, la visión. Estos son algunos de los biomarcadores más usuales del envejecimiento. Y una serie de estudios realizados en los últimos años han revelado que es posible cambiar estos biomarcadores en la dirección opuesta, lo que llevaría a la extraordinaria conclusión de que lo que conocemos como edad cronológica no tiene por qué ser equivalente a la edad biológica.
Hemos descubierto que una persona puede tener 25 años biológicamente, pero cronológicamente es mucho mayor. Cronológicamente tiene 50 o 60 años, pero se encuentra física y mentalmente en forma. Al medir sus biomarcadores, su edad biológica es muy inferior. Por otro lado, puede darse el caso de otra persona que es muy joven, de unos 25 años, pero que está física y emocionalmente quemada. Al medir sus biomarcadores, refleja la edad de una persona mayor. Así pues, el envejecimiento es variable. Es un proceso reversible. Y esta posibilidad no solo se da en el cuerpo físico, o las intervenciones para darle marcha atrás no solo se realizan en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional, del que hablaremos, y por medio de la experiencia espiritual. Una serie de estudios indican que cada una de estas intervenciones actúa de forma independiente. Algunas desde el entorno, algunas desde el propio cuerpo, algunas desde la psicología y las emociones y otras por medio de la experiencia espiritual. Por ejemplo, hace unos años, unos científicos de la Facultad de Medicina de Tufts sometieron a un experimento a personas de entre 60 y 72 años, aunque también los había aún mayores, de más de 95 años. Iniciaron un programa de ejercicio físico que incluía un programa de entrenamiento progresivo con pesas. Al cabo de un tiempo, cuando midieron los biomarcadores de envejecimiento y se midieron 10, todos habían revertido. Algunas personas que tenían entre 60 y 72 años estaban más en forma, tenían más energía y resistencia y podían levantar pesas mayores que otras personas de 25 años. Fue todo un descubrimiento porque nos demostró por vez primera que debemos cambiar nuestras expectativas en relación con el envejecimiento. Otro estudio aún más interesante fue el realizado por una científica, una psicóloga de la Universidad de Harvard, llamada Ellen Langer, que a mediados de los 80 había anunciado en el periódico de Boston que necesitaba personas de más de 75 años para que participaran en lo que hoy, en retrospectiva, podríamos llamar un experimento en el tiempo. Todas ellas tenían más de 75 años y se las llevó a un centro apartado, a algunos kilómetros de distancia de Boston, donde se había recreado un ambiente de los años 50, en concreto de 1959. Veían películas de la época como Anatomía de un asesinato o La gata sobre el tejado de zinc. En la televisión veían a Fidel Castro y a Khrushchev. Disponían de revistas como Life, el Saturday Evening Post de aquel año. En definitiva, se había hecho una réplica de todos los estímulos sensoriales de los 50. La premisa que impulsó este estudio es que a veces una experiencia recordada puede crear el mismo flujo de neurotransmisores y hormonas que la experiencia real. Una experiencia imaginada puede generar un flujo de sustancias químicas en el organismo que reproduce la experiencia real. Por ejemplo, si ahora cerrarais los ojos e imaginarais que estáis chupando un limón, podéis intentarlo si queréis. Imaginad que estáis chupando un limón y enseguida notaréis que estáis segregando enzimas salivares. Si imaginarais que estáis corriendo tras un tren, aceleraría vuestro ritmo cardíaco. En cambio, si imaginarais que vais a dormir, lo ralentizaría. Si imaginarais, como hacían algunos yogis antiguamente en la India, y aún hoy, que tenéis carbones ardiendo en la mano, se incrementaría la temperatura de la mano. Y si al mismo tiempo imaginarais que tenéis cubitos de hielo en la otra mano, bajaría la temperatura de esa mano. Si recordáis experiencias estresantes por las que habéis pasado hace poco o incluso hace bastante, se liberará adrenalina y cortisona en el organismo. Hasta podría generarse ácido hidroclórico en el estómago y causaros acidez.
Así pues, hace tiempo que se sabe que una experiencia recordada puede desencadenar el mismo flujo de neurotransmisores y la misma liberación de sustancias químicas en el organismo que una experiencia real. La doctora Langer pidió a las personas del experimento que volvieran a los años 50. ¿Y qué ocurrió? Al cabo de una semana, varios biomarcadores analizados revirtieron en gran medida, entre ellos la flexibilidad de los dedos o incluso su longitud. Revirtieron también otros biomarcadores como la audición o la visión. Y este experimento no incluía ejercicio físico, un cambio de dieta, meditación o la toma de antioxidantes, acciones de las que sabemos, por otra parte, que pueden influir en los biomarcadores del envejecimiento. Y la razón por la que hablo de estudios como este no es porque crea conveniente que nos retiremos a un lugar apartado e imaginar que vivimos en los años 50. La razón por la que hablo de estudios como este es que quiero llamar vuestra atención sobre una cuestión importante. ¿Qué es esto que llamamos realidad cotidiana? ¿Qué es la realidad cotidiana? Esta es la cuestión que quiero tratar ahora. Tal vez lo que consideramos la realidad cotidiana no es otra cosa que una hipnosis programada socialmente, una ficción inducida en la que hemos accedido a participar de forma colectiva. De vez en cuando, algunos salen de esa hipnosis de condicionamiento social y se forma un interesante y variopinto grupo de sabios, psicóticos y genios. Nuestra experiencia de la realidad cotidiana es el resultado de la interpretación de la experiencia sensorial. Así es como experimentamos el mundo, al fin y al cabo, a través de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, saboreamos y olemos. Incluso tenemos expresiones como ver para creer. Si uno puede ver algo, lo puede tocar, tiene una textura, un color. Entonces es real. Existe. Y si uno no lo puede experimentar a través de los sentidos, entonces uno piensa, bueno, no es real, solo está en mi imaginación. Espero que para cuando acabemos hoy os haya convencido de que si podéis ver y tocar algo, probablemente sea una ilusión. No tiene una realidad intrínseca. Y en cambio, el embrión de algo que no podéis experimentar a través de los sentidos, que ni siquiera podéis imaginar, que no es conceptualizable, es más real que cualquier otra cosa que tengáis en la mente o podáis experimentar a través de los sentidos. Es abstracto, inefable, misterioso e incomprensible para mucha gente, pero experiencial. Hablaremos de ello más a fondo, porque podría ser en esencia nuestra naturaleza. La cuestión es que el mundo, aunque sea enorme y sólido, no tiene una existencia independiente de un observador. En otras palabras, el mundo físico es una respuesta del observador. Esta mesa es la respuesta de quienes la estén observando. Es la respuesta del observador, porque depende de los instrumentos que utilicéis para llevar a cabo la observación. Los instrumentos que utilizamos para observar son básicamente los receptores y el sistema nervioso. Y la forma en que utilizamos estos instrumentos y la forma en que hemos aprendido a utilizarlos nos proporciona una determinada imagen de la realidad. Y creemos que esa imagen de la realidad es la realidad, pero lo que quiero demostraros hoy es que hay una diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la realidad. Un experimento conocido entre los científicos que estudian el campo de la cognición es el de los gatitos criados en una habitación que solo tenía rayas horizontales. Estos gatitos fueron expuestos a un determinado estímulo visual, el de las rayas horizontales. Otro grupo de gatitos fue criado en una habitación de rayas verticales. Una vez adultos, un grupo de gatos solo veía un mundo horizontal. El otro grupo solo veía un mundo vertical
que no tenían nada que ver con la concepción de las cosas de estos gatos. Parece ser que no tenían las conexiones interneuronales, es decir, las conexiones entre neuronas para ver ya fuera un mundo horizontal o vertical. ¿Qué había pasado? Los gatos expuestos solo a estímulos horizontales hacían una interpretación. Su sistema nervioso hacía una interpretación. Quizá no fuera en inglés, quizá no fuera con acento indio, pero aún así se daba un proceso en la conciencia de estos gatos. Todo parece horizontal, así que todo debe de ser horizontal. De hecho, su sistema nervioso se había desarrollado de tal modo que acabó reforzando esa interpretación, por lo que al final lo que veían era su interpretación. Puedo aseguraros que la mayor parte de lo que vemos es una interpretación, y no hablo metafóricamente. Es una función de nuestros receptores y el modo en que hemos aprendido a utilizar esos receptores. Esto es válido para todos los seres vivos, no solo para los seres humanos. Una abeja, cuando ve una flor, como no percibe el mismo espectro de longitudes de onda de la luz que nosotros, pero ve la radiación ultravioleta, percibe esta radiación. Una abeja, cuando ve una flor, no ve la flor como nosotros, aunque perciba la miel a distancia. Una serpiente percibe su entorno mediante sensores infrarrojos. Un murciélago, gracias al eco de los ultrasonidos. Las ballenas y los delfines se desplazan gracias a la ecolocación y a la percepción de los campos magnéticos de la Tierra, igual que las palomas mensajeras y otras especies de aves. Los globos oculares de los camaleones pivotan sobre dos ejes distintos. No os podéis imaginar qué aspecto tendría esta habitación para un camaleón. Así que, ¿cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Cuál es su verdadera textura? ¿Cómo es en realidad? La respuesta es: depende de quién lo observe. ¿Qué clase de instrumentos utiliza? Depende de los instrumentos utilizados, el momento en que lleve a cabo la observación y la clase de preguntas que se haga cuando realice la observación. En esencia, es una respuesta del observador. La imagen del mundo no es su aspecto, es nuestro modo de verlo. Y nosotros hemos aprendido a verlo de determinada manera. Hasta ahora lo hemos mirado por medio de lo que yo llamo la superstición del materialismo. Según la superstición del materialismo, este es un mundo físico, y nosotros somos entidades físicas en el mundo físico. Esta es la superstición del materialismo. Sostiene que debemos confiar en los sentidos, cuando hasta el sentido común nos indica que los sentidos son la prueba menos fiable de la realidad. Al fin y al cabo, los sentidos nos dicen que la Tierra es plana, cosa que nadie cree ya. Los sentidos nos dicen el suelo que pisamos está quieto, si bien sabemos que está girando a una velocidad vertiginosa y que se desplaza por el universo a miles de kilómetros por hora. Los sentidos nos dicen que las cosas tienen una textura, un color, una forma, una apariencia, un color, un sabor, un olor, y tendemos a pensar que esta es la naturaleza intrínseca de las cosas. No lo es la naturaleza intrínseca del observador que realiza la observación. Por tanto, si queremos avanzar en la comprensión del cuerpo y la mente y el potencial humano, debemos deshacernos de nuestra vieja concepción de la realidad, basada en la superstición del materialismo. Debemos dejar de pensar en el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida. Cuando fui a la Facultad de Medicina, al menos cuando fui a la Facultad de Medicina, quería conocer el significado de la vida. Esa era mi motivación para ir a la Facultad de Medicina. Y a lo primero que me enfrenté fue a un cadáver. Se suponía que debía comprender el significado de la vida por medio del examen de un cuerpo sin vida, y ese modelo es el que sigue prevaleciendo. Concebimos el cuerpo humano como una estructura anatómica rígida y concebimos la conciencia como el epifenómeno de este cuerpo material, que albergar pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, instintos e impulsos, o enamorarse, creer en Dios, el cielo, el infierno, la salvación o la condena, es solo un baile de moléculas. Se supone que la bioquímica es la responsable de este fenómeno que llamamos pensamiento, y si entendemos cómo actúan estas moléculas, seremos capaces de resolver nuestros problemas.
La ciencia, basada en el modelo materialista, ha intentado comprender los mecanismos de la enfermedad con la esperanza de que, si se comprenden los mecanismos de la enfermedad y se interfiere en esos mecanismos, debería ser posible eliminar la enfermedad. Por desgracia, esta estrategia no ha funcionado, porque los mecanismos de la enfermedad no son los que la causan. Además, las condiciones que llevan a la enfermedad no son las que llevan a la salud. La salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino un estado de vitalidad, de energía, de creatividad, en definitiva, un estado superior de la conciencia. Veamos, pues, un modelo que va más allá del materialista.